Marquito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ya Terminando, sí. vamos a ver. Sí, ahí sí, ya. Ok, ya estamos en las dos plataformas. Ahora nos pasamos a Zoom y vamos a grabar desde acá, ¿ya? Ok, ahora estamos en Zoom. Grabar la computadora, listo. Muy bien, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Nos encontramos en la clase de consejería pastoral. En este punto va a ser narrativa y es la clase número 2. Quiero invitarles a orar en primer lugar antes de compartir esta breve exposición. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nos das la oportunidad de volver a reunirnos con nuestros hermanos. De igual manera, Señor, poder acercarnos a las Escrituras, descubrir en ellas, Señor, la sabiduría, la gracia tuya en medio de las personas. Y también, Señor, cotejarlo con nuestras experiencias para poder validar, Señor, también el accionar de tu Espíritu Santo entre nosotros. Queremos darte gracias, queremos, Señor, pedirte ahora tu soberanía y tu gracia actuando libremente en todo corazón, en toda mente, y toda persona que pueda ver esta grabación pueda ser de edificación para ellos. Oramos, Señor, para que haya paz también en cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quería, en primer lugar, entrar a compartir una breve postura aquí. Muy bien. Consejería pastoral bíblica narrativa. ¿Ya? Hemos hablado que la consejería tiene que ver con personas que están en una condición doliente, de alguna razón pueden estar pasando una situación depresiva o conflictiva o con dolor y evidentemente buscan ayuda. Así que el consejero no necesariamente es la persona que está en autoridad en alguna forma relevante, sino que puede ser cualquier persona. A veces la gente busca ayuda en un amigo, a veces lo busca en un hermano, a veces lo busca en una persona que no necesariamente está debidamente preparada para dar una consejería. Sin embargo, debemos de permitir de que esto es así. Las personas tienen libre voluntad de buscar ayuda, pero nosotros tenemos que tomar la consideración de que estas personas cuando depositan su confianza sobre alguno de nosotros es porque están esperando que nosotros les demos respuestas. Por lo tanto, la consejería va a ser relacional. Por un lado, usted se va a relacionar con esa persona, va a aprender a escuchar, es decir, va a tener que prestar mucha atención a sus palabras, pues recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca y por lo tanto vamos a descubrir el problema escuchándolo. También tenemos que aprender de que la consejería requiere compañía, que uno no basta con escuchar, evidentemente que algunos problemas son muy rápidos a piel, que tienen respuestas inmediatas, como por ejemplo alguien que tiene un conflicto porque no tiene cómo irse a su casa y usted puede darle el dinero para el bus y se acabó, ya no hay más problema, ¿ya? Pero hay otro tipo de problemas mucho más profundos que requieren de atención, que requieren de acompañamiento, que requieren de cuidados. Hay procesos de sanidad que no son tan rápidos. Entonces, la consejería se vuelve como una herramienta necesaria en la iglesia. Y la palabra pastoral tiene que ver con las acciones de escuchar, de aconsejar, de orientar, de acompañar, de cuidar. Estas cosas son el tema, entonces vamos a cuidar cómo hablamos, cuidamos cómo actuamos para poder ayudarlo y evidentemente al hacerlo bíblico es que queremos que en esta información y relación la inundemos con la palabra y la voluntad de Dios.
porque si es una consejería natural y no bíblica, podemos estar avalando cosas que Dios no avala o podemos equivocarnos en nuestro proceso, por lo tanto queremos intencionalmente colocar la Biblia en nuestro lenguaje y en nuestras experiencias para poder ayudar a la persona a acercarse a la voluntad de Dios y al conocimiento de lo que Dios quiere. Y la narrativa tiene que ver con la manera de dar a conocer el problema, la estructura, la forma y la explicación. Y entonces la narrativa en este punto que vamos a ver hoy es reconstructiva. ¿Ya? Significa que vamos a tomar un problema y lo vamos a reestructurar para de esta manera comprender mejor nuestro accionar en la consejería. Ok, dada esta explicación básica, queremos entonces invitarles inmediatamente a tener una lectura en el libro de Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. ¿Ya? Quisiera que tenga la oportunidad de leerlo en su Biblia particularmente y también en Internet, ya cualquiera de los dos casos, pero voy a darle unos minutos para que usted lea la historia antes de que hablemos de ella. Por favor, tómese unos 3 minutos para poder leer la estructura bíblica, ¿ya? Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Si usted nos está escuchando por internet, por Facebook, usted también puede tomar su Biblia y hacer este ejercicio con nosotros. Tome este texto y léalo, por favor, para que pueda tener un acercamiento a nuestra exposición. Ah, muy bien, dediquemos el tiempo para leer.
Muy bien. Antes... a ver, aquí. Muy bien, viendo la observación entonces ahora de lo que hemos leído, ¿ya? Eh, quiero conversarle entonces algunas cosas. Puse aquí un breve observación nuevamente a la lectura. Usted sabe que antes de poder emitir una elaboración de juicio sobre esto, es necesario despertar en nosotros la inquietud de conocer el contexto y hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era la condición de esos discípulos? ¿Ya? Bueno, ya sabemos que este evento ocurre después de la muerte de Jesús y ocurre el mismo día de la resurrección de Jesús. ¿Ya? Eh, ok, ¿cuál era la condición de esos discípulos? Pastor Juan. Sí, pastor. ¿Cuál Sí. era la condición de esos discípulos? La depresión, estaban deprimidos. Estaban deprimidos, ¿ya? Ok, ¿todos opinan lo mismo? Inesita, Estaban tristes. estaban deprimidos, estaban tristes. Pastora Rosita, Pienso igual como la hermana, que estaban ellos con tristeza, más que ok. nada. Bien, vamos a mirar algunas cosas generales para aprender más detalle. Ya, ellos estaban en una postura ahora deprimida y triste, ¿ya? Pastor Carlos Rebolledo, ¿Sí? ¿tiene alguna otra característica esa persona? Sí, tiene otra característica. Estaban defraudados porque ellos esperaban que Él era el que había de redimir a Israel en su Ya, punto de vista. ok. Ya vimos entonces que los discípulos, estas personas eran llamadas discípulos. ¿Por qué eran llamados discípulos, Jorquito? ¿Cómo dijo, perdón? ¿Por qué estas personas eran llamados discípulos? Porque también seguían al Señor. Bueno, en lo que había pasado, lo que estaba haciendo Jesús, lo seguían. Ok, porque seguían, creían y seguían a Jesús. Muy bien. Estamos ahora revisando un poco el contexto. Ah, las características de esta depresión que ellos venían se nota en el lenguaje porque, en primer lugar, ¿dónde se encontraban los demás discípulos del Señor? Muy bien, Estaban dígame. en Jerusalén. Estaban en Jerusalén, muy bien. ¿Y Perdón, cómo Pastor, estaban en Jerusalén? perdón, Pastor Marco, disculpe, estoy medio desenchufado. ¿Está leyendo algún pasaje en especial? Porque recién ingresé en vivo. Oh, a ver, sí, tienes que leer Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35. Ya, gracias, perfecto. ¿Ok? Ya. Dijimos que entonces los discípulos originalmente estaban en Jerusalén. ¿Y dónde estaban estos dos discípulos? ¿Por qué no estaban con el resto de los discípulos? Iban camino a Maús. Ok, Se podría decir que estaban devolviéndose a sus casas. ok. Si estas personas estaban Confundidos. deprimidas, aquí hay una característica de la depresión. Es una tendencia a aislarse. ¿Ya? Cuando alguien está medio enfermo, cuando alguien no se siente bien, cuando alguien no está de acuerdo, se siente fuera de lugar, la tendencia de esta depresión tiende a ser a apartarse de los demás. ¿Ya? Ok, ya vimos una de las muchas características que esto tiene, pero esto es un síntoma, es una luz. Ya, porque los demás, si bien es cierto, los demás estaban contentos o tristes. Pastor Carlito. Estaban tristes también. Estaban todos tristes.
pero estos, además de estar tristes, se apartaron de los demás. ¿Ya? ¿Vieron la diferencia? O sea, no digo que no haya que tener tristeza, ni dolor, o angustia, o alguna de estas cosas que no sobrevienen a todos. Pero ellos fueron más allá, entraron a deprimirse y por eso se apartaron del resto del grupo. Otra característica que aparece ahí de la depresión. Los primeros versículos, cuando comienza a hablar, estos dos venían a este pueblo llamado Emaús, que estaba a unos 11 kilómetros más o menos de diferencia de Jerusalén. ¿Ya? Estos iban conversando sobre todo lo que había acontecido, presente, pasado, futuro. Pasado. Pasado. La depresión hace que uno converse los problemas del pasado. En vez de hablar sobre la vida nueva hacia el futuro y los planes que tenemos, la gente comienza a repetir en su lenguaje las cosas pasadas. Entonces, estos iban y no iban hablando sobre la familia que los esperaba probablemente en sus casas, ni de las travesuras que hacen los niños, ni de los peligros que habían en el camino. Ellos estaban hablando de lo que había acontecido en la ciudad de Jerusalén y ya esto era pasado, ¿ya? Y ellos venían, hablaban y discutían. Quiere decir que los dos tenían posiciones distintas sobre el mismo tema. Porque una cosa es hablar y otra es discutir. ¿Están de acuerdo, no? Sí. ¿Y qué hacían ellos? Hablaban y discutían. Aquí esto también es un motivo de estar en este proceso depresivo, ¿ya? Una es aislarse, otra es hablar del pasado y la otra es tratar de defender sus propias posiciones, ¿ya? Ok, ¿dónde está el problema en esto? Que una persona en esta situación no es tan flexible, no es fácil de cambiar porque tiende a razonar como que su experiencia es la única. Entonces, normalmente esta gente comienza a pensar, solo a mí me pasa esto, ¿ya? Todos los demás están alegres, pero yo estoy triste. Y comienzan a ponerse un poquitito en el lado melancólico del asunto. Entonces, una de las cosas que yo quiero rescatar es que en el mismo versículo 14 aparece Jesús, el mismo del cual ellos estaban hablando, del que había sido crucificado en el madero y lo que había acontecido, se acercó a ellos y comenzó a caminar con ellos. Esto es lo que yo quiero rescatar, ¿ya? Que las personas en depresión no logran distinguir porque como están embuidos en su propio problema, no ven las soluciones aunque las soluciones lleguen, ¿ya? Y este es uno de los procesos de la depresión. Y acá hizo algo, Jesús comienza este proceso narrativo que yo quiero hablarles de la consejería narrativa. Como Jesús conocía que ellos estaban en esta postura, ahí está la omnisciencia de Dios, es Jesús quien se acercó a ellos, ¿ya? Ok, esto es lo que hace un buen consejero. Nosotros sabemos que tenemos hermanos y personas que están en problemas o a veces nosotros mismos necesitamos consejos de otros. Entonces tenemos que estar abiertos a entender. Pero aquí estamos entendiendo el proceso narrativo. Fue Jesús el que vino a ellos. No fue ellos que vinieron a Jesús. Nosotros tenemos que ir hacia estas personas enfermas a veces y no siempre estas personas van a venir a nosotros. Yo pienso que tenemos que también entender algunos procesos. Primero, de que hay una gran cantidad de personas buscando ayuda, pero la buscan en situaciones pares, es decir, gente que esté más o menos de la misma edad o en la cual haya un grado de confianza y que también estas personas a veces necesitan ser escuchados, no tanto que le digan qué hacer. La tendencia de todos nosotros es a dar respuestas, pero
acá Jesús comienza a trabajar el corazón de ellos. Y fíjense bien lo que vamos a decir. Primero se acercó intencionalmente, Pero luego, esta es la frase que comienza el proceso. Comenzó a caminar con ellos. ¿Ya? Nunca vamos a poder alcanzar una dimensión de sanidad si no aprendemos a caminar con Jesús. Pero el versículo 16 dice que ellos no lo conocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Por qué estaba el problema de que ellos no lo podían reconocer? Porque sus mentes no estaban abiertas a buscar al Señor. Ellos están hablando del pasado y de lo que había acontecido. Y están metidos, enfrascados en ese problema y no ven otra salida. Y esto hace justamente de que la mente de estas personas no logren distinguir a Jesús resucitado. ¿Ya? Y a veces es así. A veces uno cuenta estos chistes, ¿no? De que unas personas se están ahogando y claman al Señor y les manda un barco y ellos no se van en el barco porque dicen, no, Dios nos va a salvar. ¿Ya? Y después llega un helicóptero y los quiere sacar del agua y ellos dicen, no, porque Dios nos va a salvar. Y finalmente se ahogan, pues. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nunca reconocieron las formas como Dios había enviado la salvación. ¿Ya? Y siento que es igual. En la depresión la gente trata de ver su propio problema y ve su propia necesidad y la mente juega situación de volver una y otra vez al mismo problema. Y esto es algo difícil de explicarlo, porque hasta que no encontramos una solución, muchas personas en la depresión han vivido la misma experiencia muchas veces en su cabeza. Acá es donde necesitamos hacer un alto y reconocer entonces que esta conducta es la que no nos deja ver la acción de Dios en favor de nosotros. La depresión es más común de lo que todos piensan. Está en el ministerio activo. Muchos pastores hemos vivido etapas depresivas. Si uno le preguntara a veces a la gente, ¿ha pensado alguna vez dejar el ministerio? Y muchos dirán que sí. Y esa es una etapa depresiva. O cuando hay crisis en la iglesia y hay hermanos que nunca han aprendido a resolver los problemas, tratan de eludir el dolor y eludir el problema y caen a veces en depresión, como ya no puedo resolverlo y lo que hago es culparme y pensar una y otra vez en el problema y no actúo, solo pienso. Y la depresión tiene muchas caras, tiene muchas razones en nuestros corazones y en nuestra vivencia, pero es una traba para caminar. La gente en esta conducta no avanza. Y a veces uno se pregunta, pero si le dijimos, estamos con esto, ¿por qué no avanza? Pero la gente no avanza porque hay algo que todavía lo está atrapando en su mente y en su corazón. Así que Jesús, ante esta actitud de ceguera intelectual, Jesús tomó la decisión de caminar con ellos. ¿Ven? Aquí hay una decisión de Jesús, pero también puede ser nuestra decisión. Una cosa es darnos cuenta que alguien tiene un problema y otra es decidir acercarnos a esa persona. Y la otra es caminar durante el proceso con esa persona. ¿Ya? Que esa sería la actitud correcta que debemos de asumir para poder rescatar o salvar personas. Entonces la depresión es una herramienta psicológica, pero también puede ser usado demoníacamente, aunque Dios lo usa también para poder ayudar a las personas a conocerse a sí mismos. En la Biblia hay muchas personas viviendo etapas de esta naturaleza.
Moisés, Abraham, Jacob, José, ya los profetas, ¿verdad? Vivieron etapas depresivas. Mire usted, por ejemplo, Jeremías, quería hasta morirse. ¿Ah? Y así es, algunos entran en esta acción porque no encuentran respuestas inmediatas a los problemas. Entonces, estas personas que estamos viendo necesitan que uno se acerque y necesita que uno camine con ellas. ¿A quiénes? Los que están viviendo momentos de depresión. Quiero volver atrás para revisar con usted. Jesús entonces ahora se acerca, pero ellos no lo pudieron reconocer porque su mente no estaba en capacidad de ver algo más, sino solo estaban repitiendo el hecho que les incomodaba. Y esto es justamente el hecho de la crisis. ¿Cuál fue el hecho de la crisis? Que el Mesías que ellos habían propuesto ahora había sido quitado de en medio de ellos. Así que cuando Jesús pregunta, y aquí es donde uno tiene que aprender a valorar, Jesús sabe lo que ellos están viviendo. Sin embargo, Jesús les pregunta, ¿qué vienen ustedes discutiendo por el camino? Pero si Jesús venía recién acercándose, ¿cómo sabía que venían discutiendo en el camino? Porque Jesús es omnisciente, todo lo conocía. Pero los ve a ellos en una actitud que requieren la ayuda. Ahora, se dieron cuenta que la depresión hace que uno esté en conflicto permanentemente. Y mientras ellos discutían, Jesús le dice, pero ustedes, ¿de qué discuten? Y entonces ellos se detuvieron ante esta pregunta y tuvieron esta actitud de tener una mirada cabizbaja, es decir, miraron hacia el piso. Reconocieron que algo pasaba. Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, ya dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que aquí ha pasado recientemente? Ok, este era el problema de la crisis. Ya, Jesús te está preguntando ¿para qué? Para que ellos vuelvan a repetir lo que realmente les está aconteciendo. Quizá no nos damos cuenta, pero la consejería tiene que ver con esto, con ayudarle a la otra persona a vaciar todo lo malo que tiene, lo que ha guardado, para poder liberarse, porque esa persona está llena de conflictos internamente y por eso está en una depresión, hay algo que no ha solucionado, por eso sigue pensando en el mismo evento y hablando del pasado. El hecho de la crisis es que ellos, cuando Jesús les pregunta, ellos creen que Jesús es un forastero más como ellos. ¿Acaso eres tú el único peregrino? ¿Quién eran los peregrinos? Los que venían a la ciudad en esta época, ¿verdad? Y luego se iban de nuevo a sus casas. Los peregrinos eran transeúntes, circunstanciales, no eran personas permanentes en la ciudad. Entonces, ellos creen que Jesús es uno más de ellos. Ni siquiera le preguntan su nombre. Se dan cuenta, están tan metidos en su problema que ni siquiera se interesan por saber quién es, con quién estoy hablando. Así que a veces tenemos que reconocer que este es el problema. Y entonces, ¿cuál fue el accionar de Jesús en esto? Jesús, al escucharlo, les comenta y le dice qué fue o qué es lo que ha acontecido, qué es lo que ha pasado en este lugar. Entonces ellos declaran lo de Jesús de Nazaret, ¿ya? Que él era profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel. Aquí está el problema.
están confesando con su boca cuál es la situación. Lo que ha acontecido es que la persona que ellos habían tomado por Mesías había muerto delante de sus ojos. Ahí estaba la crisis para ellos. Lo que había acontecido es que la esperanza que ellos tenían se había ido. Ya no tenían esperanza. Estaban defraudados, como dijo un hermano. Estaban incómodos porque ahora sí sentían de que se habían equivocado. Jesús ya no era tan el Mesías como lo habían considerado inicialmente. Y esto tal vez nos lleva a pensar de estos fracasos que tenemos, porque las depresiones vienen porque justamente erramos en el caminar, en la elección, en la amistad, en la economía, y a veces no somos certeros, entonces cometemos errores como estos. Y bueno, ellos pensaron que así era, ¿ya? Pero no habían entendido, a pesar de que estuvieron con Jesús, escucharon a Jesús. Yo le diría a la iglesia en general que esto es justamente lo que todo el mundo debiera de anhelar. ¿Cuántas personas debieran de escuchar a Jesús? ¿Y cuántos les gustaría haber escuchado a Jesús predicar personalmente? Y estos tuvieron la oportunidad de estar a los pies del Maestro y escucharlo en el caminar. Sin embargo, sus razonamientos no les permitieron ver más lejos de lo que sus ojos veían. Y esta es una característica depresiva. La característica depresiva hace que uno solo vea el problema, no ve lo que está al lado. O sea, no vio nunca el barco, no vio nunca el helicóptero que fue enviado para rescatarlo. Su esperanza estaba en algo ajeno. Estas personas entonces mostraron este problema de desesperanza y dicen cosas muy interesantes. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto y algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano, esto significa que fue el domingo, ¿ya? Porque el domingo resucitó Jesús. Entonces le dijo, estas mujeres nos dejaron asombrados, porque esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero como no hallaron su cuerpo, cuando volvieron nos contaron de que unos ángeles, quienes les dijeron que él estaba vivo, y algunos de nuestros compañeros, ¿quiénes son esos compañeros que corrieron al sepulcro? Pedro y Juan, ¿ya? Y claro, Juan llegó primero porque Pedro era más viejito, entonces se demoró más, ¿ya? Pero corrieron a ver si era verdad, pero aún así ellos dudaban de estas palabras, y corrieron y encontraron tal como las mujeres lo habían dicho. Entonces Jesús dijo, qué torpe que son ustedes. Yo quiero explicar algunas cosas. Nosotros sabemos la palabra del Señor, pero no creemos lo que sabemos. Y este es un problema de fe, y es un problema de práctica. A veces piensan de que todo se soluciona orando, pero no es real. En este caso, estas personas necesitaban escuchar y necesitaban una corrección bíblica. No era solo vamos a orar para que se solucione el tema. No, ellos necesitaban una consejería. ¿Me entienden? Así es. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de Dios en el momento justo. Y cuando ellos volvieron, ¿verdad?, a esta relación, empezaron a escuchar a este extraño que se había metido en una conversación ajena y que había decidido caminar con ellos. A veces no sabemos esperar los tiempos para que se nos ceda el lugar para hablar, y por adelantarnos quemamos la relación. Por eso necesitamos tener la oreja grande y la boca chiquita, ¿ya? Tenemos que aprender a escuchar más y hablar menos. A veces la consejería entonces requiere lo que Jesús dijo. Torpes que son ustedes.
y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y aquí Jesús hizo algo interesante. No habló de sí mismo. Él podía haberles dicho, hey muchachos, soy yo, he resucitado, estoy con ustedes, porque no estoy muerto, estoy vivo. Pero Jesús no habló de sí mismo. ¿Oh, se dio cuenta? Jesús habló desde la Escritura. Ok. ¿Dónde está el error de los consejeros? Empiezan a hablar desde su experiencia y de ellos como que si las experiencias de ustedes va a reemplazar o responder al problema del otro. Pero Jesús no habló de él, sino de lo que las Escrituras hablaban de él. La consejería bíblica narrativa data entonces no solo de conocer la realidad depresiva de estas personas, sino que tomar la decisión de acercarse y tomar la decisión de caminar con ellos. Luego hacer las preguntas precisas para permitir que ellos vuelvan a soltar lo que guarda sus corazones. Pero luego Jesús comienza a hablarles en este llamado de atención desde las Escrituras. ¿Por qué es tan importante que la consejería tenga esta cualidad? Primero, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Estas personas no pueden volver a cobrar la esperanza. Acuérdense que la esperanza la habían perdido cuando murió Jesús. Por lo tanto, ahora ellos tienen que recuperar la confianza, y la palabra confianza traduce fe. Así que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Jesús el sabio, ¿no? No le habla de sí mismo, le habla desde las Escrituras. Hay otro secreto en ello. Es que el Espíritu de Dios, el Consolador que quedaría junto a ellos, va a utilizar las Escrituras para volvernos a la verdad, nuestros corazones. Por lo tanto, Jesús no era en este momento el centro, sino lo que el mismo Dios iba a hacer en el corazón de estas personas. Porque Jesús se iba, no iba a estar eternamente con ellos, iba a ser retirado de ellos, pero el Espíritu de Dios iba a quedar en ellos, y el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para animar los corazones deprimidos. Amén. Así que tenemos que volver a pensarlo. Jesús no se equivocó, sino que usó las Escrituras y les hizo una pregunta. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Bueno, es evidente que necesitamos comprender que en esta causa Jesús estaba volviendo a que ellos retomaran lo que ya sabían en sus corazones, porque la palabra de Dios sí la conocen. Y estos hermanos de la iglesia que estaban desanimados, deprimidos, angustiados, no era que no conocieran las Escrituras. No es que el Espíritu de Dios no esté en ellos, sino que es la condición mental de ellos. Por volver una y otra vez a las Escrituras, no permitían que el Espíritu de Dios volviese a trabajar en ellos. Así que Jesús vino a su rescate. Por eso Jesús vino y se acercó a ellos. Pero al hablar de las Escrituras, es lo que dice que el Espíritu de Dios escribirá su palabra en nuestros corazones. Entonces, encontramos aquí una expresión interesante. Una, que Jesús hace referencia desde la Escritura, y la otra, que el Espíritu de Dios usa la Escritura para tratar las mismas personas. ¿Ya? Así que Jesús es el maestro. Jesús es el que se acerca, el que decide acompañarlo, y en este acompañar decide sacar a estas personas de esta depresión. ¿Ya? Y lo que hizo fue llevarlos a las Escrituras. Yo creo que aquí es donde hay mucho error, porque en la consejería normalmente hay muchos diálogos personales con nuestras experiencias.
y cometemos errores porque ninguna experiencia personal es rectora. Es decir, lo que usted vive no es una regla para otros, es como usted lo vivió con el Señor. Así que si usted ante la presencia de Dios se puso a llorar y se quebrantó, déjeme decirle que no va a ser igual para otras personas. Las motivaciones son distintas, la profundidad de la relación es distinta, la manera como cada uno absorbe la palabra de Dios es distinto. Por lo tanto, no hay dos personas iguales. Por eso no podemos tomar nuestra experiencia y hacer de esto una regla para que todos tengan el mismo caminar. Oh, qué bueno que el Señor, que esto no es así, porque justamente hacer esto es lo que produce opresión al pueblo, y Dios nos llamó a ser libres. Así que planteo otra situación. Jesús les vuelve a su mente que el Cristo, es decir, en aquel en el cual ustedes pusieron su esperanza, debía de sufrir todas estas cosas. Iba a morir en manos de estas autoridades y ser crucificado como un bandolero, para que todas las personas por medio de él pudiesen llegar a ser perdonadas de sus pecados. Lo que les faltó a estas personas es volver a las Escrituras, porque ¿qué es lo que venían haciendo en el camino? Conversando de los hechos pasados, pero nunca tomaron la Biblia para ver qué tan verdad y cómo se asemejaban estos hechos a la vida verdadera del Señor. ¿Ya? Así que necesitamos ayudarnos. Y quiero explicar esta situación porque lo que estamos diciendo es que estas personas deprimidas lo que hacían era volver al problema una y otra vez, pero no volvieron a las Escrituras. Y ahora podemos entender por qué hay tantas personas que conocen Biblia y viven momentos tan depresivos. Porque nos olvidamos de la ayuda del Espíritu Santo, nos olvidamos de la palabra de Dios que rige nuestra vida y queremos validar nuestro razonamiento. Pero Dios, en Cristo, nos llevó otra vez a las Escrituras para poder entender que el acontecer de ese momento era la voluntad de Dios. ¿Ya? Y luego, algo más profundo todavía. Versículo 27. Dice, entonces Jesús, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. ¡Qué mensaje tan profundo! Moisés está hablando de la ley, ¿ya? Jesús empezó desde la ley y luego por los profetas. Sabe que la ley y los profetas es la designación para hablar de la Biblia hebrea y es la orientación que tiene la Septuaginta. Así está dividida. Así que cuando el escrito menciona esto, está mencionando el libro que consultaron. ¿Qué libro consultaron? El Antiguo Testamento griego, ya, la Septuaginta. Qué interesante que a veces a algunos se les pasa por alto las lecturas. Pero aquí tenemos una respuesta interesante. Jesús empezó a hablarles lo que las Escrituras hablaban de él. Y él nunca habló de sí mismo para decir, ese del que hablan soy yo. No, él no dijo eso. Dice, mírenme a mí, aquí estoy con ustedes. No, Jesús nunca se puso en primera persona ahí. Qué extraordinario que Jesús, porque alguien en un autor decía, ¿qué necesidad tenía Jesús si ya era un victorioso de la muerte? Ocultarse en la mente, en la relación con estos discípulos que estaban deprimidos, ¿ya? En vez de revelarse a ellos, Jesús los trabajó, ¿ya? Y claro, porque esta experiencia hace de que las personas volvieran a las Escrituras. Entonces, miremos algunas cositas. El accionar de Jesús, entonces, ¿cuál fue? Acercarse intencionalmente a estas personas deprimidas.
¿Qué otra cosa hizo Jesús? Decidió caminar con ellos el camino. ¿Ya? ¿Qué otra cosa hizo Jesús? Les preguntó para que ellos soltaran lo que tenían en sus corazones a fin de entender lo que les estaba aconteciendo. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Tomó las escrituras y trajo la mente y el corazón de ellos a las escrituras, porque las escrituras en nuestros corazones son la herramienta del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad, ¿ya? Y Jesús no iba a estar todo el tiempo con ellos, iba a volver a ser retirado de en medio de ellos, pero el Espíritu de Dios iba a usar la palabra. Por lo tanto, el Señor usó la palabra para que ellos volvieran a escucharla y volviera otra vez la fe, la confianza en ellos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que había pasado? Ellos habían perdido la confianza porque habían visto morir a su maestro, ¿ya? Estaban desalentados y Jesús fue sabio. El aprender a hacer preguntas adecuadas es importante. Jesús no usó grandes palabras, sino les preguntó, ¿de qué estáis conversando? Para que ellos tuvieran que repetir. Y luego dijo, cuando ellos dicen, tú eres el único que no sabe lo que ha acontecido, y dice, ¿qué es lo que ha acontecido? Para que ellos tengan que volver a repetirlo. De esta manera, haciendo 2 o 3 preguntas claves, él pudo sacar todo lo que había en el corazón de ellos. Esta experiencia de saber preguntar es algo que tiene que ser dado en la consejería. A veces por ser apurones, apresurados, ya por querer dar a conocer rápidamente todo el conocimiento que tenemos, a veces no alcanzamos a escuchar a los hermanos decir lo que realmente les está molestando. Y a veces no alcanzamos, por causa de nuestra cultura, a ser consejeros sabios, oportunos, o como Salomón, que era el hombre más sabio de su época y sabía dar consejos oportunos en cada situación. Planteo, ¿será de que nosotros no hemos aprendido a hacer consejería a otros? Sí, yo pienso que ese puede ser el grave problema en la iglesia. Falta la madurez en la Biblia. Falta también el compromiso de crecimiento en la relación con Dios. Y la sensibilidad y amor por el extraño, el próximo, el prójimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Jesús dijo que debemos de amar a Dios con todo el corazón, pero también debemos de amar a nuestro prójimo. Y este prójimo está en necesidad en este momento y requiere nuestra atención, ¿ya? Así que necesitamos crecer en ambas razones. Una de las cosas interesantes es la lectura de los discípulos y la lectura de Jesús. En la lectura de los discípulos estaban lamentando los hechos que habían acontecido en la ciudad y cómo su Salvador había sido crucificado. En la lectura de Jesús, ustedes son tardos para oír, no han entendido las Escrituras, por eso han perdido la fe. La lectura de los hombres y la lectura de Jesús fue distinta, ¿ya? Y así es, el que está bien para aconsejar tiene que tener clara la película, cómo va a guiar a otros si él mismo no ha solucionado sus problemas. Por eso la Biblia dice, si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al mismo pozo. Así que lo que tenemos que hacer es que el que va a aconsejar es el que tiene que estar realmente en una condición óptima. Tiene que estar dispuesto a acompañar, dispuesto a revisar las Escrituras y volverse de nuevo a la palabra del Señor. Así que es necesario entender que esta disposición nace en el que va a aconsejar, ¿ya? La lectura de los discípulos era carnal, humana. La lectura del Señor era buscar las Escrituras para entender la voluntad de Dios. Así que Jesús usó las Escrituras desde Moisés en adelante, ¿para qué? Para mostrarles a ellos por qué el Mesías tenía que ser crucificado. ¿Por qué el Cristo tenía que sufrir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Respondiendo a las inquietudes de ellos.
¿Me entienden? Si usted va al principio, ellos estaban discutiendo sobre este acontecer, pero ellos estaban preguntando por qué pasaban estas cosas. Y Jesús en su lectura bíblica les empieza a responder las preguntas que ellos tienen o que tenían sobre el Cristo. Así que Jesús es sabio, usó la Biblia para responder sobre sí mismo y no habló de sí mismo en primera persona. Pregunto, ¿qué es lo que debemos de aprender nosotros? Ok, Pastor Juan Ulloa. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Bueno, en realidad, a la luz de todo el capítulo que nos hizo leer, hay muchas cosas que tenemos que aprender, tal como hace usted recalcar el acercamiento que hace el Señor Jesucristo para poder entender qué es lo que le pasaba. Y aquí yo tengo mi propia opinión respecto de lo que acabo de leer, porque en el verso 17, el Señor les dice, ¿qué es lo que ustedes están platicando? Sí. Ellos estaban discutiendo, tenían una discusión acalorada, y a raíz de esa discusión de no entender lo que había pasado, dice el verso 17 que estaban tristes. Entonces, lo primero que, como dice usted, que hace el Señor, se acercó para ver el estado de ánimo que tenían estos personajes, ¿ya? Y lo que a mí me llama la atención, que en el verso 25, fuertemente, por lo menos mi versión de Reina Valera, que la quiero mucho, dice, oh insensatos, tardos de corazón para creer. O sea, lo que dice a mí me va a parecer el Señor es que ellos tenían una actitud bastante incrédula, les costó entender lo que había pasado con el Señor, porque en forma bien superficial ellos dieron una explicación. Y en el verso más adelante, ¿cierto? En el verso 27 dice que el Señor comenzó a expresarle, a declararle la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que digo yo, Pastor Marco? Que a veces nosotros la consejería tendemos a ser bien empáticos, en ponerlo en el lugar de la persona, escucharlo, verlo como, y a veces siendo demasiado empático con ello o con las personas, no alcanzamos a discernir realmente cuál es la posición en que está la persona. Si en realidad le falta aceptar la voluntad del Señor, si además a lo mejor le falta cambiar su actitud, y a mi parecer eso es lo que hizo el Señor. Los vio, los escuchó, les preguntó, y después que tuvo toda la información, por lo menos lo que yo veo en el verso 27, les llamó la atención. Lo que ellos necesitaban a lo mejor era un remesón, y por eso que él les dice insensato, fuerte, ¿cierto? Tardos de corazón para creer en lo que dice la Escritura. Entonces, a veces, creo yo, en la consejería, no basta con que nosotros nos pongamos 100% en el lugar de las personas, le escuchemos. Siempre es bueno escuchar. Yo siempre recalco lo que dijo usted la semana pasada, ¿cierto? Que tenemos que tener muchas más disposición a escuchar que hablar. A veces hablamos demasiado, ¿cierto? Y las personas necesitan expresar lo que les pasa, y en ese escuchar nos damos cuenta en la posición que está la persona. A lo mejor, como dice aquí la Escritura, sus ojos estaban velados, a lo mejor la gente no está viendo el problema en forma objetiva. Entonces, lo que yo aprendo de este pasaje y de esta lección también es de que a veces la gente necesita un remesón, como lo hizo el Señor con estos discípulos. Necesita que los alineemos para que puedan ver el problema en forma objetiva, sacarlos de su estado, ¿cierto?, donde están. Bueno, no quiero alargarme más, Pastor Marco, pero bien interesante. No, está muy bien, corregir. por ahí va. Pastora Rosita.
Bueno, viendo todo el pasaje y el desarrollo, creo que una de las cosas que en lo personal rescato es el tener esa habilidad de poder observar la situación como la tuvo el Señor al acercarse a estas, ¿no es cierto?, personas que iban de camino a Emaús. Yo creo que uno tiene que tener esa habilidad de saber observar la situación, porque uno tampoco puede ir, disculpando la expresión, a tontas y a primera a resolver una situación si primero no se ha observado. Yo creo que uno debe de observar la situación en la consejería y tomar la decisión de un acompañamiento. Más que una solución inmediata, de un acompañamiento en la consejería. Creo que por lo que yo he estado viendo a través de lo que se ha analizado, creo que lo más importante es eso, es observar la situación, tener un acercamiento. Y una de las cosas que yo rescaté y la copié, es que uno también tiene que estar parado en la escritura. Creo que desde el punto de vista de uno, a lo mejor puede dar un consejo de la experiencia, pero si bien es cierto, no todas las experiencias son iguales. Y a lo mejor hay situaciones similares, pero la solución y la respuesta no son las mismas. Entonces creo que lo más importante es poder estar asentado en la escritura, porque las que nos va a ayudar a levantarnos es a través de la palabra. Entonces creo que primero observar, tomar la decisión de un acompañamiento, porque a veces uno da la consejería una pura vez, y uno ha tenido la experiencia cuando uno ha sido aconsejado. Ha sido una pura vez y se le sirvió. Creo que cuando uno tiene este tipo de consejería, tiene que haber con un acompañamiento, aunque esto se involucre un periodo a lo mejor de tiempo más largo, de que se prolongue. Creo que esa es mi observación, pastor. Sí, así es, mi hermana. Dios le bendiga. Es correcto. El periodo de Jesús hay que analizarlo. Ya lo vamos a ver después como parte del resumen. Tomamos en cuenta de que las escrituras entonces son la herramienta del Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando hablamos sobre la armadura de Dios, al final, el versículo 10 en adelante, dice que el arma del Espíritu Santo es la palabra de Dios, o sea, la escritura. Y cuando nosotros hablamos desde las escrituras para encontrar respuesta, por eso es una consejería bíblica narrativa, bíblica porque vamos a usar la Biblia como respuesta o como libro de consulta al tema. Y la pastoral tiene que ver con el acompañar, tiene que ver con el acercarse, tiene que ver con el tener cuidado del otro. Recuerda que la Biblia dice: el más grande sostiene al más chico, el más fuerte ayuda al más débil, el que sabe más le enseña al que sabe menos, etc. ¿Ya? Entonces, esta es una manera pastoral de cuidar a ese que está doliente, que está depresivo y está viviendo un momento difícil. ¿Ya? Ahora, las escrituras traen ese efecto que es una espada de doble filo, ¿verdad? Y confrontan a la persona en su pensamiento y en sus acciones. Pero estos, y aquí donde yo quiero rescatar algo que dijo el pastor Juan, ya, cuando comenzó Jesús por todas las escrituras a hablarle de lo que se había acontecido de él, ya, al acercarse al pueblo, cuando se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. ¿Por qué Jesús hizo eso? Bueno, yo quiero decirle algún secreto del Espíritu Santo. Jesús iba tratándolo, pero hay una experiencia extraordinaria, yo lo puse aquí así. La narrativa bíblica de Jesús también produce una atracción del Espíritu Santo a la palabra. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted comienza a ser alimentado por la Escritura, se despierta en usted hambre por conocer más? La necesidad por saber más del Señor, quiere conocer más de lo que está leyendo, porque el Espíritu de Dios pone un imán en su corazón y empieza a traerlo a la palabra del Señor. ¿Qué opina, Pastor Carlito Rebolledo? Bueno, así es, cuando sus corazones están llenos de acontecimientos,
porque iban hablando de todas estas cosas que habían sucedido. Tienen un concepto equivocado del Mesías, de su maestro. Me llama la atención de que ellos lo habían seguido por mucho tiempo con esa equivocación en sus vidas, y aquí el Espíritu corrige a través de la Escritura y se encuentran con el Cristo real, con el verdadero Mesías, y es una obra del Espíritu ahí. Ok, ahí hay una virtud del consejero. Tiene dominio escritural. Creo que este es uno de los problemas de nuestras consejerías, que pueden ser consejerías naturales, pero no bíblicas. Y me acuerdo de un hermano que quería suicidarse, que decía, me voy a matar, y entonces vino otro y le dijo, bueno, si te querés matar hace rato que debía haberlo hecho, ¿ya? Pura amenaza y nunca se mata, ¿ya? Y entonces, pero esa no es la voluntad de Dios, pues. Pero ese es el razonamiento humano. Y yo vuelvo a decir, aquí hay un problema justamente cuando usamos nuestra propia reflexión y no la escritura. Entonces, la virtud del consejero ahí es que era plenamente conocedor de todas las escrituras. Entonces, ¿cuál es la ventaja o desventaja entre los hermanos que aconsejan, los amigos que aconsejan o las personas que se preparan para aconsejar? Y necesita. La ventaja que dice usted es que sean conocedores para que el consejo sea de parte de Dios. Eso, exactamente. Mientras más conozcan, más fácil llevar a la persona a la voluntad del Señor. Entonces, el texto de la atracción del Espíritu Santo hacia la palabra se produce porque la gente comienza a escuchar la palabra de Dios genuina, ¿ya? No los adornos que le ponemos, sino que cuando Jesús empezó a hablar de la palabra, el Espíritu Santo atrajo a estas personas y no querían que Jesús se fuera, ¿ya? Porque cuando Jesús hablaba a ellos eran atraídos a la verdad. ¿Qué le dice eso a los predicadores, Pastor Alfonso? Estaba haciendo algunos apuntes. Bien. ¿Ya? Sí, estaba atento. Me dice, o sea, yo creo también que nosotros, bueno, como buenos consejeros debiéramos tener un buen parámetro escritural, digamos, que dice la Biblia al respecto. Lo que yo estoy viendo es que a veces no completamos el diagnóstico porque no escuchamos mucho. Queremos darle corte y solución rápido. Por lo menos en el caso mío, a mí me doy cuenta de eso. Queremos darle un corte rápido al asunto y tratar de, ¿no es cierto?, de orar nomás y no ver el trasfondo del asunto. Yo veo que hay que ser un poco más profundo en el tema para poder, digamos, dar un buen consejo o conocer como se dice, la raíz del problema para poder dar un buen consejo. Eso sería mi pastor. Bien. Conocer la palabra de Dios y enseñarla en un problema para ayudar a la persona produce un doble beneficio, ¿ya? Por un lado, la persona conoce la correcta voluntad de Dios y por el otro lado tiene la posibilidad de tomar la decisión de obedecerla. Ahora, lo que nosotros tenemos que tomar conciencia es que usted o yo como consejeros no tomamos decisiones por las personas, ¿escuchó? Son ellos tomando decisiones sobre su vida, no nosotros dirigiendo la vida del otro, porque esto se da mucho de manera equivocada. Entonces la gente obedece lo que se les dice y como no funciona, se decepcionan de los cristianos o de las personas porque ellos toman atribuciones que no les corresponden. En la consejería solo somos colaboradores, orientadores, somos la baranda donde la persona se puede afirmar, pero nosotros no caminamos por ellos.
Tenemos que dar la libertad, que ellos conozcan la verdad, pero que ellos decidan obedecerlo. A veces, sobre todo, yo sé que todos hemos pasado problemas de distintas formas y a veces los consejos de los mismos ministros no son adecuados cuando uno los escucha, porque uno está viviendo otro tipo de problemas y a veces uno no logra, como decía el hermano, conversarlo correctamente. Pero aquí es donde tenemos que tener la sabiduría como la que hizo Jesús. Al enterarse de esta discusión interna que está viendo, Jesús se acercó a ellos y decidió caminar con ellos en el camino. No hay que olvidarse de esto, porque esto es la clave, no es la solución de un té instantáneo que se hace en forma inmediata. No, esto es un proceso de caminar con la persona para que la persona conozca la verdad de Dios y luego considerar que la palabra de Dios es eficaz en la vida de la otra persona. Esa persona no está siendo guiada a mí, está siendo guiada al Señor. ¿Me comprende? Si lo guía a un hombre o a una persona, las personas erramos, no somos perfectas, ¿ya? Pero los guiamos al Señor porque en Él radica la vida y la vida eterna, ¿ya? Qué precioso lo que Jesús hizo, ¿ya? Ahora, en esta experiencia, volviendo atrás, ¿ya? El texto dice que cuando Él quiso ir más allá, ellos le insistieron, por favor, quédate con nosotros, ¿ya? Pues yo no sé si usted ha vivido esta experiencia, pero si usted está haciendo una buena tarea, la gente quiere continuar con usted, escuchándolo y atendiéndolo. Si usted está lleno del Espíritu de Dios, entonces las personas que están a su alrededor también van a ser contagiadas con esta experiencia, porque el Espíritu de Dios nos guía a su palabra. Entonces, lo que pasó con estas personas, que Jesús les habló, el Espíritu Santo empezó a obrar en el corazón de ellos y ellos no querían dejar de escuchar a Jesús. ¿Ya? Oh, esto es lo que debiera de pasar en las iglesias. Debemos de anhelar escuchar más profundamente a Jesús hablando. Pastor Juan Ruiz. Sí, pastor Marcos, es grande la enseñanza, porque nos lleva a hacer una de las tareas que son, a conocer en profundidad una de las tareas que son primordiales dentro del ministerio, que es la consejería, pero la consejería bíblica. Esta enseñanza de la consejería bíblica narrativa, el mismo título nos lleva a cómo Jesús utilizó la palabra. Primero caminó con ellos, tomó la determinación de ir con ellos, de caminar con ellos, de escucharlos a ellos. O sea, primero que la narrativa venga de ellos, de los discípulos, para conocer en qué vivencia tenían ellos, en qué momento se encontraban. Y después de eso, Jesús empieza a narrar la palabra de Dios. O sea, podemos ver esa confrontación entre la luz y las tinieblas. Cuando Jesús deja que las tinieblas florezca, que la tiniebla salga, y Él mira las tinieblas y con la luz, con la palabra, primero escucha la narrativa de ellos, su problemática, y luego Él con la narrativa de la palabra. O sea, esa belleza de ir llevando la narración, como es el tema literario de la narrativa. La narrativa va describiendo, va llevando, va haciendo del paisaje, va hablando toda la verdad. En el caso de Jesús, llevando la escritura desde Moisés, empieza a hacer todo el recorrido de todo lo que se hablaba para reforzar la fe de ese momento de ellos, para ir reforzando su conocimiento, para que nuevamente regrese la luz hacia ellos. Porque podría haber sucedido algo muy diferente, que Jesús, siendo sus discípulos y sus más cercanos, y estaban en una desobediencia, en un momento tan trascendental en la vida de ellos y de Jesús, de haberlo reprendido. ¿Qué tal si Jesús los reprende y les dice, ¿por qué no están con Pedro? ¿Por qué no están con Juan? ¿Por qué no corrieron con ellos? ¿Por qué no están con las mujeres? ¿Qué hacen acá? ¿Qué hacen en este momento acá? ¿Qué hubiera sido de ellos? ¿A dónde llegarían?
Y muchas veces puede suceder eso al encontrar esa debilidad de ellos. Cuando se descubre la debilidad, empieza la consejería. Tiene que llegar la consejería. Muchas veces en la debilidad del otro, en el momento difícil del otro, se lo deja solo. La enseñanza que nos da Jesús en la consejería es una parte primordial del crecimiento de la persona que llega a la iglesia, de las nuevas personas que empezamos a conocer, a tratar, que empiezan ese proceso en la vida de Jesús. Allí podemos darnos cuenta de que el conocimiento, el discipulado, las enseñanzas, toda la parte que va teniendo la persona que llega, no puede obviarse la consejería, porque la consejería es descubrir muchas veces cuál fue el problema que me tiene aquí. ¿Cuál es el problema por lo que llegué aquí? Si nosotros descubrimos por qué llegó, por qué ese problema, cuál fue la circunstancia que lo atrajo hacia el Señor, por qué ese momento llegó hacia nosotros, es una parte primordial. ¿Es para qué? Para empezar la transformación. Es el inicio de la transformación, con ese amor, con ese afecto de Jesús, con esa sabiduría de ir describiendo la escritura. La escritura, al irse describiendo, va sanando, va narrando, va sanando y va transformando, hasta que llega a ese encuentro de ellos que ellos ya no querían irse de Jesús. Estaban llenos del Espíritu Santo en ese momento y querían compartir con Él. ¿Y qué pasó después? Compartieron con Él. Se compartió con él. Que el sentimiento más grande después de una transformación que alguien quiera compartir es el agradecimiento. Quiero compartir contigo. Ha vuelto la alegría, puedo compartir. Ya no estoy aislado, ya volví nuevamente al camino. Qué alegría que nosotros pudiéramos llevar permanentemente ese trayecto de la consejería. No solo con una persona, sino con varios y sabiendo escoger, supongamos los discípulos, los que tienen otras prerrogativas, pero con todos es necesario la consejería. O sea, es un caminar individual con cada uno del que llega. La consejería es individual porque la situación es muy diferente de la de cada uno que llega a la iglesia. O sea, hay una disposición que nos toca como pastores y que en este tiempo de tanta dificultad creo que debemos reforzar mucho la consejería y prepararnos para la consejería. Orar mucho por eso. Gracias, Pastor Marcos, por todo. Bien, gracias a ti. Bien, cuando estas personas se sienten en esta necesidad y Jesús quiere salir, se hace como que va a seguir caminando y ellos comienzan a pedirle que se queden, ponen una excusa diciendo de que es que está atardeciendo y el problema es porque los caminos de noche son peligrosos, están llenos de asaltantes y por lo tanto ellos ponen eso como excusa para lograr que Jesús se quede con ellos, ¿ya? Imagínense que todavía, a pesar de todo esto, todavía no reconocían a Jesús, el Maestro, ¿ya? Y esos que eran seguidores de Jesús. Y venían escuchando a Jesús hablarle, ¿ya? Y todavía no salían de su problema interno. Ahora, Jesús entró con ellos. Qué bueno, porque Jesús podía haberse rechazado, sin embargo Jesús viene si uno lo busca, ¿verdad? Si el que lo busca lo halla, el que llama, ¿verdad? Se le abre la puerta, pues. Jesús vino porque ellos pidieron que viniera. Y la Biblia dice, aun cuando la iglesia diga, ven, entonces Jesús vendrá, ¿ya? Apocalipsis, ¿verdad? Entonces queremos plantearnos de que esta es una necesidad humana, tenemos que reconocer que necesitamos ayuda y qué mejor ayuda que la del Maestro personalmente con nosotros. Pero cuando ellos persisten en esto, insistieron y Jesús viene y se sentó con ellos a la mesa. Esta puede ser una experiencia muy fácil de leerla, pero no es así. Piense usted, por ejemplo, cuando usted tiene una persona que viene conversándola o recién conociéndola y al momento de invitarla a la mesa, ¿qué es lo que se produce en usted? Una apertura, una mayor confianza,
Jesús produjo confianza en el corazón de ellos, que lo invitaron a que se quedara junto con ellos y aún comiera con ellos, porque en la cultura de la época, cuando tú invitabas a tu casa era porque no solamente ya era de tu confianza, sino también ahora pasaba a ser parte de esta relación de intimidad de la casa. Entonces, no era que llegar y meter a alguien extraño, sino que ellos sintieron ese afecto entrañable que el Espíritu Santo produce los unos a los otros. Usted puede sacar muchas conclusiones, pero cuando usted visita casa de sus hermanos, la mayoría que somos pastores, nos ha tocado ministrar en distintas situaciones, muchas veces los mismos hermanos sienten este sentido de necesidad de compartir con uno, ¿ya? A veces le echamos como broma la culpa de que los pastores son más gorditos, pero porque comen todos los días un poquito en distintas casas, como forma de broma, pero es porque la gente tiende a compartir con cariño y uno no puede decir no a todo, pero sí hay momentos que hay que decir que no. Pero me refiero claramente que, dejando la broma a un lado, sí, esto es un acto de confianza, de amistad, es un acto de sinceridad. Estas personas no solo se sintieron bien con Jesús, sintieron afecto por él, ¿ya? Y quisieron compartir. El sentarse a la mesa es un acto de mayor profundidad de confianza, ¿ya? Y qué bueno, ojalá usted pueda invitar. La Biblia dice que él está a la puerta y llama, y el que le abre la puerta, Jesús entrará y cenará con él. Se sentará con él y cenará con él, ¿verdad? Oh, qué bueno que permitamos en la consejería que Jesús haga eso. Sin embargo, Jesús toma el pan, ¿verdad? Y lo bendijo y lo partió con ellos. Y entonces, cuando lo bendice y cuando parte el pan con ellos, repite algo que siempre habían hecho Jesús. Y entonces los ojos de ellos, el entendimiento de ellos, cae en relación, y lo que estaba oculto se hace visible y el problema se resuelve, ¿ya? Instintivamente es un acto interno. Al hacer esto, estas personas vieron entonces a Jesús con sus ojos. Este Jesús que habían sido incrédulos cuando las mujeres que habían ido esa mañana temprano al sepulcro, y cuando no hallaron el cuerpo y volvieron y contaron a los discípulos que se les habían aparecido algunos ángeles y les habían dicho de que el que buscaban entre los muertos ahora estaba vivo, ¿ya? Ellos también no lo entendieron, no lo creyeron, pero ahora en su propia mesa se había sentado el Maestro. Así que cuando sus ojos fueron abiertos y su entendimiento reconocieron que Él era el Señor, Jesús desapareció. Y esto es algo totalmente distinto a lo que las demás personas estarían haciendo. Porque probablemente algunos se sentiría, este es el momento para poder hablarles ahora de igual a igual. Pero no, Jesús no estaba interesado en seguir hablando de él. Ahora les correspondía a ellos hablar de Jesús. Yo pienso que este es el problema de saber entender cuándo terminar la consejería. Porque algunos quieren continuar y siguen como hurgueteando, tratando de dominar la vida del otro. Pero no, Jesús los acompañó hasta que ellos volvieron en sí. Y desapareció, se fue, muchachos, dejó de estar presente, ya, los dejó. Y entonces, dice, ya, estas personas conversaron entre sí diciendo, ya, no nos ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. ¿Cómo reaccionaremos cuando escuchemos la palabra de Dios verdadera y a Jesús hablando en nuestro corazón? ¿Ya? Entonces, nuestro corazón ardía por la palabra. Qué linda expresión usada por estos varones, ¿verdad?
ellos reconocieron que la palabra que les hablaba no eran palabras de los hombres, era palabra de Dios. Y usó las escrituras para validarlo y nunca habló de él diciendo, muchachos, yo soy, aquí estoy. El momento que lo reconocieron, él se fue. Yo quiero decirles, esta es la virtud de la humildad de Cristo. En la humanidad, la gente se vanagloria de estas cosas. Yo fui, yo estoy, pero Jesús decidió alejarse y en vez de quedarse, prefirió irse. Aquí terminó el proceso de Jesús con estas personas. Vea usted un poquitito la narrativa de esto. Cuando se abrieron sus ojos, se abrió su entendimiento. Y la condición de ellos cambió en relación a los otros apóstoles. Porque los otros apóstoles todavía estaban tristes y todavía dudaban en sus corazones. Pero ¿qué hicieron ellos? Vea la situación. Recuerdan que cuando les pidieron que Jesús se quedara, era porque Jesús ya era de noche, estaba en el atardecer y los caminos eran peligrosos. Sin embargo, dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. ¿Y dónde estaba el miedo que tenían que los iban a asaltar en el camino? Desapareció, no les importó. Ahora habían descubierto una verdad que era mucho más importante que la que ellos venían conversando. Entonces ahora vieron, por favor Jesús, no te vayas porque es peligroso el camino, hay muchos asaltantes. Pero ahora que Jesús se revela a ellos o ellos encuentran a Jesús en la mesa, ellos cambian de actitud, se ponen de pie y se van por el camino con una gallardía. El término original es denuedo, que es la valentía por el Espíritu de Dios para hacer estas cosas a fin de hablar y declarar su verdad. Y ellos volvieron a Jerusalén y allá encontraron a los 11 que estaban reunidos, ¿verdad?, anteriormente con ellos. Así que volvieron, imagínense, ellos se fueron, volvieron y los discípulos estaban escondidos y todavía no salían de la casa donde estaban escondidos. ¿Se dieron cuenta? La diferencia es que ellos estaban sufriendo solos, tenían miedo que los persiga la persecución, pero estos otros estaban deprimidos y decidieron alejarse de ellos. Pero ahora ellos volvieron a los discípulos para declararlo, ¿verdad? Y dijeron, es cierto, el Señor ha resucitado y ha aparecido también a Simón. ¿Ah? Oh, es cierto, el Señor ha venido entre nosotros para librarnos de nuestra presente condición y el Señor ha cambiado nuestro razonamiento y nuestras actitudes. Ellos lo declaran y entonces los dos por su parte contaron todo lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando éste partió el pan. Qué interesante, porque partir el pan era justamente la declinación profética para compartir la vida con el otro. Oh, Jesús había revelado su propia vida para rescatar a nuestros hermanos que estaban en depresión. Pasemos al otro lado. Se restauró la esperanza. Sí, señores, la esperanza que se había perdido ahora había vuelto a resurgir en el corazón de ellos por la presencia del Espíritu de Dios, por la presencia de la palabra de Dios y por la voz del mismo Hijo de Dios, dándoles a conocer su verdad en las Escrituras. Lo que quiero decirles es que al usar Jesús las Escrituras, validó el Antiguo Testamento como válido para reconocer la voluntad de Dios en ella. ¿Ya? Y de esta manera, entonces ahora tenemos que sacar conclusiones. En la narrativa, nosotros podemos encontrar elementos como el camino, las personas,
Jesús, los motivos. En la primera reconstrucción de la historia, encontramos la historia de los hombres contada por ellos mismos. Las preguntas frecuentes o pertinentes fueron dadas por el gran maestro, el consejero, para poder permitir que ellos lo hablaran. La doble interpretación contextual se refiere a la interpretación del momento en el que se escribió esto y hoy. ¿Cómo interpretamos hoy esta consejería ya bíblica, narrativa hecha por Jesús? ¿Ya? Y la reconstrucción de la historia es que sin el Señor resucitado, sin la decisión de acompañar a los que están en crisis, sin usar la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios opere en el corazón, las personas no vuelven en sí, pero vuelven porque el Señor tiene favor para con nosotros y porque nosotros respetamos el orden bíblico y traemos las personas al Señor y no a nosotros. El Señor sana, salva, bautiza y ha de volver entre nosotros. Amén. Así que volvamos a la conclusión. La primera conclusión: hay que volver al encuentro con el Jesús resucitado. Segunda conclusión: el cambio en la mentalidad y en la actitud como resultados. Tercera conclusión: la narrativa presenta la visualización del proceso. En la narrativa usted construye desde que toma la decisión, cómo se acerca y cómo lo dirige hasta que la persona se sana. ¿Y cuál es el aprendizaje? Cómo empezar, cómo desarrollar la tarea y cómo terminarla. ¿Ok? Cómo empezar, cómo desarrollarla y cómo terminarla. Ok, Jorgito. Sí, dígame. ¿Qué aprendiste? Aprendí que para, en cierta forma, participar en una consejería, tenemos que, sobre todo, escuchar. Muchas veces, de repente, también tenemos que acercarnos. O sea, yo me imaginaba, por ejemplo, de repente uno espera que las personas le hablen, pero hoy en día existen los medios de comunicación. Por ejemplo, uno puede llamar a los hermanos, preguntar cómo están, por qué a veces no los vemos, en este caso, conectados. Entonces, en estos casos, uno va interiorizándose de las cosas que nos van diciendo los hermanos. De repente uno obvia cosas, pero sin saber el trasfondo. Y así, también, como decía el pastor Juan Ruiz delante, tenemos que saber Biblia, tenemos que nosotros estar leyendo Biblia constantemente para no hablar solamente de nuestras experiencias pasadas o de nuestros corazones, sino que de la palabra escrita. Y de esta forma no vamos a hablar solamente del corazón, sino que también vamos a hablar de lo que el Señor quiere para cada una de las vidas, que siempre está en mi corazón eso de hablar de que nadie se pierda, mas todos tengan vida eterna. Y a veces, por no hacer un llamado telefónico o no escribir un WhatsApp, uno no se entera de las realidades de las personas. De repente las personas están en su corazón, están cansados, están abatidos, están quieren hablar con alguien, pero no saben con quién hablar. Entonces, en ese caso yo me ponía a pensar que es necesario saber la parte de ellos, cómo está su corazón, para empezar. O muchas veces va a pasar que
como Jesús se encontró en el camino con estas personas. Muchas veces a mí me da incluso un poco de temor, por ejemplo, predicarle a alguien que va en la micro o en el metro, pero el Señor nos ha llamado a hablar su palabra. Así que ahí está la consejería. Bueno, en este caso la consejería pastoral, que necesita el cuerpo pastoral quizás, que también estamos necesitados de muchas veces ser escuchados y otras veces uno prestar el consejo. Bien. Pastora Rosita. Bueno, en esta clase es súper interesante, muy importante. Rescato algunos puntos. Con toda la narrativa vista y analizada, creo que lo más importante es observar, acercarme y tener, como usted lo decía en la conclusión, cómo empezar, cómo desarrollar una consejería y cuál es el momento preciso en la cual yo tengo que terminar y dejar que el Espíritu Santo ministre cada vida, porque lo más importante tiene que estar apegado al 100% a la palabra. Bien, gracias. Pastor Alfonso Herrera. Amén. Interesante el tema, ¿no es cierto?, de la consejería. Creo que debemos, o sea, es parte principal estar muy apegado a la Escritura, ¿no es cierto?, y conocer el fondo de las dificultades, los problemas que puedan enfrentar y llevarlo a que, ¿no es cierto?, la resolución sea solo orientadora, no debemos nosotros de llevar la solución completa, sino que debemos orientar a nuestros miembros, ¿no es cierto?, al aconsejarlos para que ellos puedan resolver de acuerdo a la Escritura. Es lo que, ¿no es cierto?, capté profundamente en lo que estamos tratando ahora. Mi pastor. Bien. Pastor Carlos Rebolledo. Aprendí 6 puntos muy importantes. Acercarme a la persona que, por supuesto, me solicite consejería, caminar con ella, con el doliente, escucharla y desde la escritura poder dar respuesta y desarrollar la habilidad para conocer cuándo terminar la consejería y a través de una buena consejería gozarnos en el Señor, de presentar un servicio que pueda la persona conocer la voluntad de Dios. Bien. Pastor Juan Ulloa. Sí, bien interesante, Marquito, el tema, ¿cierto? Solamente mencionar que la consejería narrativa requiere obviamente una comunicación efectiva, saber escuchar y saber hacerse entender también. A veces nosotros creemos que el receptor de lo que le estamos diciendo está captando todo y no siempre es así, ¿cierto? También solamente, a lo mejor usted lo puede clarificar más. Nosotros somos consejeros, hacemos una consejería pastoral. Muchas veces se acerca gente a pedirnos un consejo que no está en nuestra competencia, una consejería laboral o de cualquier otra índole, porque creen que el pastor, ¿cierto?, tiene todas las respuestas. Entonces uno en ese sentido tiene que ser muy honesto, ¿cierto? Y si no tiene las competencias o el consejo que le están pidiendo a uno, ¿cierto?, escapa a los estudios o lo que uno ha ido investigando, es mejor no hacer una consejería de esa envergadura. No sé si comparte lo mismo, Pastor Marco, que nuestra consejería más bien es espiritual, es pastoral, ¿cierto? Y a veces nosotros nos convertimos en verdaderos, yo le decía a un pastor, nosotros no somos consejeros
matrimoniales, ¿cierto? Tenemos que aprender distintas disciplinas de la consejería. Sin embargo, a veces hay consejos que es mejor derivarlos a un especialista. Menos somos médicos. A veces yo he escuchado a muchos pastores que dan hasta remedio y no es la idea, ¿cierto? No somos psicólogos, somos pastores y nuestra función es llenarnos de la palabra, del Espíritu, para que el Señor, ¿cierto?, hable a través de nosotros. Eso, Marquito. Bien, gracias. La próxima semana vamos a tener la última clase de esta consejería y yo quiero hablarles sobre algunos peligros en la consejería, como las transferencias, las inclinaciones del corazón o como los errores que cometemos al no tomar en cuenta los consejos de la Escritura. Así que les invito a no perderse la siguiente clase el próximo lunes, ya 8 de la noche. Quiero agradecerles que estén presentes. Vamos a orar ahora para ser despedidos. Ya le voy a pedir a hermana Inesita que nos despida en oración. Ya. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, en que hemos aprendido algo más, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, a través de esta historia de estos hombres, Señor, cómo hiciste para resolver esta situación, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo aquello que hayamos aprendido, Señor. Que tu palabra siempre esté en nuestra boca, Señor, y aunque no vivamos las mismas circunstancias que viven las personas, Señor, que sea tu consejo y no el nuestro, Señor, no de nuestro corazón, sino de tu palabra, lo que tú deseas para estas personas, Padre. Aliméntanos, Señor, cada día. Pedimos tu bendición en esta reunión por todas las personas que vayan también a recibir y te damos gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, un momentito, paramos esto. Ok. Muy bien, un momento, voy a salir de acá. Bien, el Señor les bendiga grandemente. ¿Ya? Le ruego que ustedes también se conecten con nuestro hermano Jorge. ¿Ya? Acuérdense que también nos relacionamos con él en la parte financiera y aspectos como estos. Si pueden ayudar, con mucho gusto. Dios les bendiga. ¿Ya? Nos encontramos. Yo me comunico con el hermano Jorge. Dios le bendiga, hermano Jorge. Pastora Rosita, bendiciones.